La misión del Espíritu Santo. Ese tema que quiero compartir con ustedes en un momento, con la ayuda preciosa del Espíritu Santo. En Juan, capítulo 16, versículos 7 y 8, leemos: Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuese, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. La misión del Espíritu Santo. Ese tema que quiero compartir con ustedes en un momento, con la ayuda preciosa del Espíritu Santo. En Juan, capítulo 16, versículos 7 y 8, leemos: Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuese, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Continuando hasta el versículo 13 nos dice la Escritura: Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Gracias, Señor. Cuando venga el Espíritu de verdad, ¿pero quién es la verdad? Jesús lo es. ¿Y a quién glorificará el Espíritu Santo? A Jesús. Y os hará saber las cosas que vendrán. Él está hablando de ti individualmente. Ahora toma nota del versículo 16. Todavía un poco, y no me veréis. Y de nuevo un poco, y me veréis, porque yo voy al Padre. Él no se refiere a su segunda venida, que aún está por llegar, porque antes de la segunda venida está el arrebatamiento de la iglesia. El versículo 17 lee así: Entonces se dijeron algunos de sus discípulos unos a otros: ¿Qué es esto que nos dice? Todavía un poco, y no me veréis, y de nuevo un poco, y me veréis, y porque yo voy al Padre. Los versículos 19 al 23 nos dice la Escritura así: Jesús conoció que querían preguntarle, y les dijo: ¿Preguntáis entre vosotros acerca de esto que dije, todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis? De cierto os digo, que vosotros lloraréis y lamentaréis, y el mundo se alegrará. Pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. La mujer cuando da a luz tiene dolor, porque ha llegado su hora. Pero después que ha dado luz a un niño, ya no se acuerda de la angustia por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo. También vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver, y se gozará vuestro corazón, y nadie os quitará vuestro gozo. En aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo, que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre, os lo dará. Ahora sabemos por medio de la Escritura que no todo nos lo va a dar el Padre, sino lo que está en su perfecta voluntad, porque en primera de Juan, en el 5:14 nos dice: Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme, escuchó bien, conforme a su voluntad, Él nos oye. O sea, Él no lo da si no está dentro de su voluntad. Así es que esta es una de las escrituras más potentes de la Biblia sobre la enseñanza de su vida. ¿De qué habla Jesús? Él está preparando a sus discípulos para su muerte, resurrección y partida de este mundo en un cuerpo físico. Sabemos que Jesús vino al mundo con un propósito, pero
En estos versículos trae al entendimiento de los discípulos una revelación que les permitirá comprender la verdadera historia del Evangelio. Al principio muchos de los discípulos no comprendieron verdaderamente quién era Jesús. Vemos que María y Marta tenían un conocimiento íntimo de la naturaleza de Jesús, especialmente María. Jesús informa a sus discípulos que Él se irá, y al irse, Él avisará al Padre y ellos enviarán al Espíritu Santo al mundo con un propósito, a convencer al mundo de pecado. También te guiará a todas las verdades porque Jesús es la verdad. Las palabras son los medios de comunicar no solo la verdad, sino de implantar la semilla de vida en tu espíritu y convertir la verdad en realidad. Él les dice, un poquito más. Ellos se encuentran turbados con eso de un poquito más. Muchos han tratado de enfocar esto como algo del final de los tiempos, pero no lo es. Él se está refiriendo a la forma en que morirá, a fin de ser liberado de las limitaciones de su cuerpo. La vida del Padre es lo que le convirtió en hijo. Tú y yo, cuando venimos al mundo, teníamos la vida de nuestros padres, nacidos de una semilla corruptible. Jesús no nació de semilla corruptible, sino de semilla incorruptible. La corriente de vida que había en él no era la corriente del Adán caído. Estaba restringido en su ministerio porque poseía un cuerpo físico. Aquella vida tenía que ser humanizada en su cuerpo para que la divinidad adoptara la humanidad y ésta a su vez recibiera la divinidad. Nosotros nacimos sin naturaleza de Dios. Nacimos con una naturaleza caída. Él se convirtió en el primer fruto. Él vivió todo lo que el hombre tendría que enfrentar en la vida, incluyendo las tentaciones y obras del enemigo. Se encontró con Satanás en cada vuelta del camino, y éste utilizó cada flecha en su aljiba para tirar los dardos que consideraba podrían destruir la nueva vida que Dios estaba preparando para aquellos que le recibirían por medio del milagro de la gracia por fe. Se acercaba la hora y los discípulos no comprendían. Ellos creían que Jesús sería un rey. Ellos no asimilaban el mundo espiritual en la extensión que lo hacía Jesús y en la forma que posteriormente les sería enseñado. Jesús les manifestó que era necesario que Él se fuera para que viniera el Espíritu Santo. Pero tal aseveración iba más allá de la comprensión de los discípulos. Ellos se sentían tristes, más bien preocupados como la mujer que está a punto de dar luz. Los discípulos habían cifrado sus esperanzas en Jesús y ahora Él los abandona y les dejaba solos en este oscuro mundo. Nos apartó del Estado de Israel y de todas las costumbres paganas y ahora nos abandona aquí solos, dice. Pero Jesús les dice, sí, me voy porque solo me ven como un Cristo físico. Les dejo, pero volveré. Cuando esto suceda, ya no estaré inscrito a mi cuerpo, más bien siendo el Hijo de Dios, portador de la corriente de vida del Padre. Y cuando me vean a mí, verán al Padre. Cuando regrese me reconocerán, no en la carne, sino en el Espíritu. Estaré vivo, no en la carne, sino en el Espíritu de ustedes. Tu gozo será completo y esta situación te permitirá entrar a un nuevo tipo de vida de oración. Ahora pedirás al Padre en mi nombre. Sentirás una realidad en tu interior y ya no solo clamarás con esperanza. Sabrás que Él está en ti por la obra de la actividad reveladora del Espíritu de Dios y le conocerás. Permíteme hacer una pregunta. ¿Le conoces? ¿Qué sabes de Él? Tantos han oído acerca de Él, pero tú debes conocerle. Tienes que tener un conocimiento personal de Él. No estás buscando primero la sanidad, sino al sanador. No buscas el bautismo, sino el bautizador. No persigues a Cristo porque Él es el Maestro y Rey y va a regresar para instalar su reino. Lo que deseas es conocerle a Él y el poder de su resurrección. Pablo no predica al Cristo de la carne, solo habla del Cristo crucificado y resucitado.
Puedes nacer de nuevo y nunca llegar a percatarte de quién eres. Vives a las orillas, sabiendo que Él te ha lavado, pero no disfrutas de la realidad de su presencia moradora. He aquí la llave de tu gozo y victoria espiritual, para que tu gozo sea completo. El Espíritu Santo no vino a hablar de sí mismo, vino a revelar la verdad, toda la verdad que es Jesús. ¿Cuál es la misión del Espíritu Santo? Su obra es convencer al mundo de pecado, llenarnos de sí mismo y revelar a Jesús en nosotros. A medida que Cristo es dado a conocer, nuestro gozo será completo. El cielo tiene solo una comodidad y esa es la vida resucitada de Jesús. Nacemos con una naturaleza exactamente lo opuesto, y eso es tener vida, ser llenos de vida. ¿Qué es lo que vence a la muerte? Solo la vida resucitada de Jesús, que tuvo que traspasar los aposentos de la muerte y las tinieblas del enemigo, del pecado de Adán y de las tentaciones de Satanás, para levantarse en absoluta autoridad. Esa misma vida que Él vivió está ahora en ti, que tú me estés escuchando. Si tú y yo penetramos lo suficiente en Él, no habrá circunstancias en tu vida que no se convierta en victoria o que te robe el gozo de su realidad en ti. Si te rindes al Espíritu Santo, llegará el momento, ya sea gradual o instantáneamente, en que te darás cuenta de la vida de Jesucristo en ti. Notarás que a medida que esa vida interna es alimentada, no habrá situación en tu vida que pueda vencerte. Levantarás tus ojos hacia lo que ha sucedido. Todo lo que Dios está haciendo funciona por medio de su palabra. Por esta razón es vital que la palabra sea asimilada constantemente en nuestra vida por medio del estudio diario, la lectura, la actividad del Espíritu y, claro, de la oración. Ahora que esta realidad había sido compartida con sus discípulos, Jesús continuó de Cesarea de Filipo hasta Jerusalén y comenzó a producir crisis. Cuando el demonio no le pudo destruir y la revelación comenzó a penetrar en los discípulos, Jesús se dirigió a Jerusalén para crear circunstancias ahí. Puso en movimiento cada fuerza del Sanedrín y del sistema religioso. Jesús marcha ahora hacia su crucifixión. En otras palabras, habiendo ya enfrentado cada circunstancia necesaria y vencido al enemigo, sabía que el próximo paso sería la cruz. Entró marchando al templo en Jerusalén porque este ya no era un lugar de oración y adoración, se había convertido en un mercado. La religión judía comenzó con la presencia manifiesta de Dios. Solo piensa en el Santo de Santos y la presencia de Dios tan poderosa de que donde se presentaba había victoria. Por desobediencia se perdió la promesa. El arca del pacto era el artículo más importante en la historia desde el día de Adán hasta la venida de Jesús. La presencia de Dios se expresaba en el arca, y en este residía el secreto de los sacrificios del templo. Su presencia era lo que mantenía unido a Israel. Al perder la presencia de Dios, sus sacrificios se convirtieron en meros ritos. Jesús penetró en sus sacrificios donde los cambistas vendían animales y recolectaban las monedas. Tomó las mesas y las volcó. ¿No te parece ver los pájaros volando, los animales gritando y la gente asustada mientras él avanza? Se apropió de un látigo y a latigazos lo sacó del templo. ¿Puedes imaginarte los sentimientos que esta actitud provocó? Él creó una crisis para que resultara un hecho. Satanás, no pudiste hacerme pecar. Ahora yo te obligaré a que me pongas en la cruz. Haré que la religión y los sistemas filosóficos del hombre me crucifiquen. El hombre siempre ha tenido necesidad de Dios, pero usualmente ha escuchado a un sustituto. Jesús sabía que la semilla estaba lista, excepto por esos puntos que solo la muerte y la resurrección podrían traer. Podemos ver las circunstancias que él había creado. Con toda seguridad el infierno estaba en júbilo. Naturalmente, los discípulos sentían gran temor y preocupación y temblaban. Sin embargo, Jesús sabía el precio de sacar adelante una nueva dispensa. Hacia ellos se dirigía a él.
El milagro de los siglos estaba por producirse. El hecho de que esta divina naturaleza pudiera penetrar los espíritus cerrados y abarrotados de los hombres que habían sido retorcidos por el pecado. En este evento tan tremendo, él sabía que a menos que muriera y resucitara, este hecho nunca se podría cumplir. Por lo tanto, la razón de la venida del Espíritu Santo al mundo es para relacionarse contigo y tratar con nuestras vidas, preparándonos así para cuando Jesús llegue a ellas. El Espíritu Santo sabía exactamente que el propósito de su venida al mundo era para implantar la nueva vida en nuestros corazones. Piensa en la cantidad ilimitada de semilla que estaba preparada para ser entregada cuando el Espíritu Santo ingresó al mundo. Recuerda la parábola del hombre que tenía sus bodegas llenas de trigo. Sin embargo, construía más bodegas. ¿Te das cuenta la cuantía de trigo que tiene esta época? Estamos cargados con semilla, pero solo es entregada hasta cierta medida. Y si el grano, dice la palabra del Señor, de trigo no cae a la tierra y muere, queda sola. Juan 12:24. Dios ha mandado que hombres y mujeres redimidos llenos del poder del Espíritu Santo compartan el mensaje de vida, la implantación de su semilla y la palabra a todos los miembros de la humanidad hasta los últimos confines de la tierra. Esta semilla ha venido siendo sembrada por años. Pero hoy en día el precioso Espíritu Santo se está moviendo sobre semilla sembrada que no ha sido regada anteriormente. Aún hay mucha que ha sido sembrada sin mostrar señales de vida, pero esta sigue siendo cultivada por los Espíritus de Dios. El derramamiento del Espíritu de Dios en las iglesias denominacionales de todas partes es algo bello. Al efectuar este derramamiento del Espíritu, Él está trayendo a la vida semilla que había sido sembrada en todo el mundo. Esta es la labor del Espíritu Santo. Esta es la misión del Espíritu Santo. No ha venido a condenar, sino a juntar y conducir a la vida la semilla que ha sido sembrada. Esto es lo que está sucediendo en todo el globo terráqueo. Déjame contestar una pregunta que es muy importante. ¿Por qué tenemos en estos tiempos modernos el derramamiento del Espíritu Santo en todos los sectores y aún dentro y fuera de las iglesias? El derramamiento del Espíritu de Dios no es para vivir el pentecostalismo, ni aún para producir mayores manifestaciones de los dones. Es para lograr que la revelación de Jesús permita que la semilla del Evangelio se vivifique. Antes de ser salvo, el Espíritu Santo trata con nosotros de una forma y cuando ya somos salvos, lo hace de otra manera. Procura comprender lo que Dios hace en nuestras vidas una vez que siembra la semilla para llevarnos a la madurez. ¿Sientes que el cristianismo es algo real cuando vivimos a las orillas del mismo, dando tumbos en el camino, pidiendo a Dios que nos ayude a sostenernos hasta el final? El mundo no será convertido por un cristianismo motivado por la carne. Lo anterior significa que no hemos penetrado lo suficiente en Dios. Hemos sido salvados, pero somos motivados por nuestra vieja naturaleza de tal manera que hay momentos en que sentimos que somos cristianos, pero que nuestro sistema de vida es igual a la del mundo. Nunca, óyeme bien, nunca vas a tener justicia solamente con predicar la cruz. Tenemos que especializarnos en la vida y no en el tema de la muerte. Puedo hablarte de todo lo malo que tienes, pero eso nunca te cambiará. Solo te hará más consciente de ti mismo, más rebelde y más resentido. Sin embargo, puedo hablarte de Jesús hasta que la vida empiece a fluir y toda la corriente de vida dentro de ti cambia. Cuando esa vida empieza a brotar, todos los deseos de la carne y hábitos empiezan a caerse. Las hojas muertas se desprenden porque están sacando tu fuente de otro origen. Lo que no alimentamos, morirá. Si das de comer a la vida de Dios que está en ti, la otra parte de tu vieja naturaleza se secará y se rendirá a una vida superior. ¿Sí me escuchaste? Comprendo que mientras se lleve a cabo este proceso, sentirás ciertas resistencias en tu vida. Encontrarás cuando esa vida aumenta, sufrirás dolor internamente, a veces hasta crearás resentimiento por algunas cosas que tú amas y consientes.
y que no deseas abandonar. Algunos de los gustos que tenías se volverán desagradables a medida que esa vida crece. Cuando se enfrente a puntos de resistencia, Él producirá circunstancias, muchas de las cuales Dios ha permitido en nuestra vida por el simple hecho de que el Espíritu Santo, quien es el administrador de esa vida que llevamos adentro, no se ha detenido en su obra de revelarnos a Jesús. Permítanme manifestarles un punto más. La revelación de Jesús es más que una bendición. Es mayor que tener poder, autoridad, de ser usado por Dios o de sentir que estás alcanzando un fin. El resultado final de la actividad del Espíritu Santo es, en la revelación de Jesús, es restaurar la presencia de Dios en ti y en el mundo. Quiero regresarlos al jardín del Edén, en donde habían dos árboles. El árbol del conocimiento del bien y del mal y el árbol de la vida. Adán y Eva solo tenían un no. Comed de todo menos del árbol del conocimiento del bien y del mal. Sin embargo, hicieron justamente lo que se les había prohibido. Un árbol tenía negado y en el momento que comieron de él, fueron echados del jardín. No fuese que comieran del árbol de la vida y se mantuvieran en condición pecadora para siempre. El jardín estaba protegido por espadas flamantes a fin de no permitir la entrada. El árbol de la vida que había en el jardín quedó abolido, terminado. Si siguieras el curso de la historia a lo largo de la misma, podrás observar que la vida surge por medio de diferentes situaciones. En el Antiguo Testamento vemos a Dios impartiendo vida a Abel, Enoc y Noé y a muchos otros. Después, durante 400 años, desde Malaquías hasta Juan el Bautista, no aparecen más evidencias. Este periodo estaba totalmente muerto, siendo el más lúgubre de la historia. Si ha habido una etapa de infierno en la tierra, fueron esos 400 años en que estuvo ausente la presencia de Dios. Esta vida no aparece nuevamente hasta que se presenta en Cristo. Esa presencia se manifestó varias veces en el Arca del Pacto durante el curso del Antiguo Testamento y nuevamente se expresa en Jesús. Luego el Espíritu Santo vino a restaurar la presencia de Dios en el hombre. Alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesús. Tenemos que ser usados por Dios y necesitamos autoridad sobre el demonio. Requerimos del poder y la unción, pero este no es el último fin, ya que el máximo objetivo es restaurar la presencia de Dios en el creyente. Te has convertido ahora en el arca del pacto del Nuevo Testamento. El tabernáculo estaba formado por el lugar santísimo, el patio interior y el patio exterior, que asemeja la constitución de la presencia de Dios en cada uno de nosotros departamentos. Ahora puedes ver la actividad y el objetivo hacia el cual se encamina Dios en nuestra vida. A medida que la realidad crece en tu vida, desarrollas una presencia corriente, realidad, confianza, seguridad y frescura, ya que tienes algo adentro. Hasta lo puedes advertir en tus ojos, así como los cantos de Salomón. Es algo que bailará en tus ojos. Se trata de una irradiación de tu espíritu, tu forma de hablar, tus acciones y facciones. Hasta te ves y conversas diferente. También oras en forma distinta. Todo lo que haces es de otra manera. Tus motivos han cambiado. Ya no reparas en la derrota, ni en la tumba, ni en los problemas, ni en las circunstancias. Enfocas la victoria que está siendo alcanzada en tu vida mediante su presencia y la corriente de vida de Dios que brota en ella. Esta produce aleluyas en tus labios y alabanzas en tu corazón, causa adoración dentro de ti. La comunión que resulta da origen a una radiación tal que todo el mundo te tiene envidia. Conozco el dolor y el llanto que existe en el corazón humano. El mundo está enfermo y buscando una respuesta. La juventud lucha por encontrar algo que satisfaga el ansia de su espíritu. No lo encontrarás en el matrimonio, aunque Él quiere que estés felizmente casado. Encontrarás tu cielo o tu infierno en la persona con quien contraigas nupcias, así que es mejor que estés enterado de la voluntad de Dios, porque Él fue quien instituyó el matrimonio.
No encuentras felicidad en nada, ni satisfacción en persona alguna. Solo Dios la proporciona. Cuando lo descubras en Él, todo lo demás se convierte en algo bello. La religión es hechura del hombre, y hoy en día éste se encuentra descontento. ¿Cuál es la respuesta? ¿Cuál es la solución? El hombre trata de sentirse realizado. Busca salida en el dinero, el poder, la educación, la política, los placeres, y cuando no la encuentre en ninguna de estas esferas, se vuelve a lo interno. Cree encontrarse realizado en saciar los apetitos del cuerpo y de la carne. Andan buscando hasta los psicólogos, sabiendo que todo está en la palabra de Dios. ¿Te das cuenta cómo se mueve el patrón mundial? Los hombres no se encuentran una respuesta, no la encuentran, no encuentran la solución, no descubren satisfacción en su religión, en la cristiandad hecha por los humanos, en los sistemas de la iglesia, en la doctrina, ni en conocer de Jesús. Sin embargo, Jesús revelado en tu espíritu sí te llenará. Si penetras en la plenitud de Jesús, quedas guardado de cualquier patrón de muerte que pueda ser urdido por el diablo o por los apetitos de la carne. ¿No te sientes alegre de que Él te haya dado una respuesta, una solución? Esto será lo único que perdurará. Te lo aseguro porque yo lo he experimentado, yo lo he vivido. La falta de este mensaje ha sido la causa de que miles han perdido su camino. No se debe a que la iglesia no lo cree, sino que lo ha descuidado. El mensaje no es nuevo, solo estamos regresando a lo que había sido abandonado. Si no hubiera sido por yo hubiera dejado el ministerio, empujado por el hecho de que no encontraba la respuesta a los problemas que se presentan en la vida de las personas. Amaba a Jesús, estaba lleno del Espíritu, enseñaba sobre los dones y presenciaba sanidades y llenuras del Espíritu. Creía en absolutamente todo, pero se ve que había algo más que tenía que recibir antes de que pudiera enfrentarme al clamor de los corazones humanos. En ocasiones regresaba a mi casa de noche y me dormía llorando porque sentía que el servicio había impartido no cubría la necesidad de las personas. Muchos ministros están abandonando el ministerio actualmente porque no pueden manejar los problemas que se presentan hoy en día. No puedes simplemente condenar el pecado. Tienes que conducirlos a otra vida, a otra naturaleza. Tienes que darles a Jesús. Es algo que va más allá de la salvación y el bautismo en agua. Aunque si permanecemos en este último camino, Jesús se nos revelará. Él se ha revelado a mi vida. Por eso te estoy compartiendo este mensaje. Créeme que pido a Jesús que realice la obra en ustedes, aunque al hacerlo provoque algunas crisis, lo que causará que algunos sientan que no soportan la situación, pero no te des por vencido. Síguete alimentando de la palabra, porque no solo de pan vivirá el hombre, sino toda palabra que sale de la boca de Dios. Y cada día desearás leer la palabra, y no solamente leerla, sino escudriñarla. Hay una verdad más que quiero cubrir y deseo que lo comprendas muy claramente. Es muy, pero muy importante para tu concepto global de cómo te trata Dios. A estas alturas deseo presentarles y explicarles un concepto que hará desaparecer mucha culpabilidad. Romanos 8, del 1 al 2, nos dice así la palabra. Escuche bien. Ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Aleluya. Los que no andan conforme a la carne, bendito sea su nombre, Señor, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Comprende esto en lo más profundo de tu corazón. Dios no se relaciona contigo de acuerdo con tus pecados pasados. Acuérdate que cuando aceptaste a Jesucristo como tu único y suficiente Salvador, Él todos nuestros pecados los arrojó a lo más profundo de la mar y dice que nunca más se va a acordar de ellos. Él trata conforme a la semilla que ha sido plantada en ti. Dirás, pero toma nota de mis problemas. Detente. ¿Qué es lo que Dios está tratando de alcanzar en tu vida? ¿Castigo por continuar los pecados con los cuales nacimos debido a Adán? Por supuesto que no. Él desea tratar contigo en forma tal que su vida crezca en ti. Si lo hiciera ajustándose a tus pecados pasados, entonces sería un Dios vengativo.
Él se relaciona contigo de acuerdo a la semilla que ha sido sembrada en tu vida. Todo lo que se refiere al Evangelio es positivo y conduce a incrementar la vida de Jesús en nosotros una vez que hemos sido salvos. La corrección, la disciplina es solo para los salvos, para los hijos, ya que solo a ellos el Señor disciplina. Hebreos 12:7 nos dice: la condenación es para los que no son salvos. El Salmo 103:9 al 13 nos dice así: no contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuánto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Él nos ha separado. Nótese la frase. Cuando está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Él no toma en cuenta tus pecados anteriores. Cuando Jesús te perdonó, lo hizo verdaderamente. ¿Cómo lo sabes? Su palabra lo dice y el Espíritu Santo lo confirma en tu espíritu. ¿Qué significa ser justificado por medio de Cristo Jesús? Quiere decir separado, como si jamás hubiéramos pecado. Es absuelto, es absuelto. Si eres enjuiciado en las cortes por un crimen y eres perdonado, no podrán jamás volverte a juzgar por el mismo crimen, aunque seas culpable. Estás absuelto, perdonado y eres separado de tus transgresiones tan lejos como está el oriente del occidente. Así lo dice la Escritura y así la debemos de creer. Dios no trata contigo conforme a tus pecados pasados, pero hay algo del cual quiero que estés consciente que produce consecuencias. Dios ha perdonado, pero el pasado introduce consecuencias. Lo que el hombre sembrará, dice la Escritura, eso cosechará. Dicen las Escrituras, créemelo. Eso es cierto. Muchos de nosotros estamos cosechando, ¿verdad?, consecuencias, problemas que se originan en lo que hemos sembrado. Estás perdonado y Él no toma en cuenta tus transgresiones pasadas. Pero las circunstancias, o sea, las consecuencias cosechadas pueden presionarte y eso puede suceder. No obstante, a medida que la vida de Cristo crece en ti, esta consume la muerte. Y todo aquello que la cosecha ha producido, los problemas y circunstancias, la vida de Cristo lo absorberá y convertirá en victoria en tu vida. Siempre debemos alabar al Señor por eso. Lo que pasó, pasado está. Lo que Dios perdonó, perdonado está. Dios ya no se acuerda de tus pecados anteriores, se te trata conforme a la semilla que Él sembró en ti. Él sabe lo que hay en esa semilla porque Él la vivió. Conoce lo que producirá en tu vida, dándote amor, gozo, paz, los frutos del Espíritu y muchas otras cosas que resultarán en felicidad y fidelidad más que todo ante Dios. Por lo tanto, permite que Dios termine su obra sin condenación. En la medida que Él aumente, Él destruirá todas estas otras cosas que han sido montañas en tu vida y te pondrá sobre un curso firme en la carretera de sus propósitos para tu vida. El carácter se forma aquí en la tierra y no en el cielo. Recuerda el lugar que ocuparemos cuando el Señor nos galardonee en el tribunal de Cristo. El carácter de Pedro el Señor lo transformó. Lo puede transformar también en ti y en mí. Cristo nos va a galardonear en las bodas, en las cenas, en las bodas del Cordero. Y el futuro están determinados por cuanto profundizó en Él ahora. Cuando recibas la verdadera esencia del Evangelio, no lo tomarás a juego ni lo convertirás en algo secundario de tu vida. Nada ocupará primer lugar en tu existencia, porque todo tu futuro depende de cuando de Jesús sea revelado y desarrollado en ti ahora, en este momento. Recuerda, existen dos clases de vida, la de Cristo y la nuestra, la propia. Hay dos clases de amor, el divino y el humano. Tenemos dos clases de paz, la divina y la natural. Así que también hay dos tipos de vida, dos naturalezas y dos amores. Notamos que van juntos en las Escrituras. Queremos su gozo, su paz y su amor.
y por eso seguimos nosotros adorando y glorificando el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque Cristo nos amó primero y por eso le amamos primero a Él. Doy gracias a Dios porque me ha permitido exponer su palabra, su bella palabra, para que nosotros sigamos alimentando nuestro espíritu con su palabra. Doy gracias a Dios también por usted que me permitió entrar a su hogar por este medio y que Dios me lo siga bendiciendo de todo. Lo desea su hermano y amigo el pastor Carlos Parga.